Buenas noches, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Torres. Hoy les voy a hablar sobre el gasto público y el ingreso público correspondiente a la unidad 1 y 2 de la carrera de Finanzas 2, con el tutor Salvador Sabor. La planificación del desarrollo económico y social constituye una de las responsabilidades fundamentales del sector público. El sistema de planificación está constituido por diversos instrumentos, cada uno de los cuales cumple una función específica, complementaria para los demás, y que dentro de ellos el plan anual operativo corresponde a la corrección de los planes de largo y mediano plazo. Uno de los componentes del plan operativo anual es el presupuesto del sector público, a través del cual se procura la identificación concreta de la materialización de los objetivos de dicho sector. La concepción moderna del presupuesto está sustentado en el carácter de integridad de la técnica financiera, ya que el presupuesto no solo es concebido como una mera expresión financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más amplia, pues constituye un instrumento del sistema de planificación que refleja una política presupuestaria única. Bajo este enfoque, la integridad se, se, se concibe como aspecto igualmente importante del sistema presupuestario y por lo tanto está debidamente coordinada. Gasto público es el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental. Durante un periodo productivo también se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público produciría un aumento en el nivel de renta nacional y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de las políticas económicas. El gasto público se ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos establecidos por los gobiernos y se clasifican de distintas maneras, pero básicamente se considera el gasto neto, que es la totalidad de las erogaciones del sector público, menos las amortizaciones de deuda externa, y el gasto primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda pública. Esto es importante indicar con el indicador económico, mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con las operaciones de inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios. Independientemente del salto de la deuda y de su costo, los gastos públicos también se pueden clasificar después de una triple óptica o punto de vista orgánico, económico y funcional. El criterio orgánico clasifica los gastos según la entidad u organismo administrativo que los realiza. La clasificación económica de los gastos públicos pueden hacerse desde un doble punto de vista. Los gastos ordinarios y extraordinarios, la doctrina financiera clásica distingue los gastos públicos en gastos ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación tenía como propósito principal establecer una correlación con la nueva clasificación de los recursos ordinarios y extraordinarios. Se sostenía al respecto que mientras los gastos ordinarios, corrientes, periódicos, nacidos de la norma producción de los servicios públicos, debían ser financiados con recursos ordinarios, tributos, tarifas de empresas públicas o productos de monopolios fiscales. Los gastos extraordinarios, como los originados por guerras, calamidades o catástrofes naturales, debían financiarse con recursos del crédito o con gravámenes de emergencia como el impuesto al capital. Los gastos productivos y de transformación, según esta clasificación, son gastos productivos lo que corresponde a la adquisición de bienes intermedios y factores para la producción de los bienes y servicios públicos. Tales gastos producen un aumento de la renta nacional. Son en cambio gastos de transferencia, los que consisten en el pago de una suma o determinadas personas sin ninguna retribución al Estado, y no generan un aumento de la renta nacional, sino solo una diferente distribución de la misma. Presupuesto es la expresión financiera para apoyar la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual Nacional.
El presupuesto público, según la ley, los presupuestos públicos comprenderán todos los ingresos y todos los gastos, así como las operaciones de financiamiento sin compensaciones entre sí, para el correspondiente ejercicio económico financiero. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público es la base para la estructuración de un sistema de contabilidad gubernamental. Constituye la base legal para la realización de gastos públicos. La configuración de las cuentas contables debe ser compatibles con la clasificación presupuestaria para lograr la adecuada interrelación entre el proceso fiscal y la contabilidad, para así analizar el comportamiento del ingreso y egreso. En este es un sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública, bien o servicios de una institución, sector o región en función de las políticas de desarrollo previstas en los planes. Es un plan financiero y de acción programada que facilita la coordinación de las actividades del gobierno, buscando la eficacia y la economía, y estableciendo los adecuados controles fiscales. Su importancia es: el presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica. Es una herramienta, ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales. Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para la realización de gastos públicos. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público, delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto. Los objetivos del presupuesto público son: prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades de entes, transformar las políticas de gobierno en un programa de acción por medio de la asignación de recursos, proveer la estructura para la cuenta pública y la contabilidad fiscal, permitir la evolución periódica de la gestión gubernamental, facilitar el proceso administrativo, proveer las bases legales para la realización de los gastos públicos, cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo, coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales, coordinar las actividades de organismos gubernamentales, establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios para alcanzarlos, minimizar costos al darle al menor uso a los recursos y facilitar el control, facilitar la delegación de autoridad y fijar responsabilidades financieras, permitir que el público conozca los programas de gobierno. Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectúan a los créditos asignados a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas. Expresamente se señala en la ley de presupuesto y su respectiva distribución general de cada año para los diferentes organismos. Dichas modificaciones pueden ser consecuencia de subcomisiones o reestimaciones de los créditos asignados originalmente en la ley del presupuesto y en la distribución general, e incorporación de unos nuevos programas. Unos reajustes de gastos acordados por el presidente de la República con mira a un uso más racional de la misma o motivado por situación de tipo conjuntural no previsto. Alteración de las metas o volúmenes de trabajo en los programas que desarrollan el organismo. El gasto no previsto. Los tipos de modificaciones presupuestarias. Los créditos adicionales son incrementos a los créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas o subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que experimentan. Expresamente señala la ley de presupuesto y la distribución general de cada año. El Ejecutivo Nacional, al transmitir la modificación presupuestaria en referencia, debe demostrar que el Tesoro Nacional dispone de los recursos para atender la erogación. Ratificaciones son incrementos de créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de los organismos ordenados de compromiso y pago.
para gastos necesarios no previstos o que resulten insuficientes. La fuente de financiamiento es la partida rectificaciones de presupuesto prevista en la ley de presupuesto anual. Por ello, el uso de esta partida aumenta los créditos del organismo, pero no al total de las asignaciones acordadas de dicha ley. Insusistencia o anulaciones de crédito. Es una modificación presupuestaria mediante el cual se anula total o parcialmente los créditos no comprometidos, acordados a programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la ley del presupuesto, constituye una de las modificaciones que provoca rebaja a los créditos de presupuesto de gasto. Ajuste en los créditos por reducción de ingresos. Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anula total o parcialmente los créditos no comprometidos, acordados a programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la ley del presupuesto. Esta reducción a los créditos se origina cuando se evidencia una disminución de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal. Traspaso de crédito consiste en una reasignación de créditos presupuestarios entre partidas y subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas de una misma programa o distintos programas que no afectan el total de los gastos previstos en el que amerita modificación de las partidas o de las subpartidas controladas. Requieren aprobación del Congreso de la República o de la Asamblea Nacional, lo que amerita modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas. Requieren aprobación de la Asamblea Nacional de la República si el monto es mayor de 5%, lo que amerita modificación de la partida o de las subpartidas no controladas. Requieren aprobación de la Oficina Central del Presupuesto si el monto es igual o menor del 5%, lo que afecta a las subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas no controladas de una partida. Debe ser autorizada por la máxima autoridad del organismo o su delegado. Reprogramación de contratos de obra. Consiste en la posibilidad de asignar a nuevos contratos los créditos destinados a contratos vigentes siempre y cuando se demuestre que no existen pagos pendientes por trabajo ya ejecutado. Reprogramaciones. Las reprogramaciones están referidas a las variaciones de la programación de la ejecución físico-financiera del presupuesto de gastos aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto y la Tesorería Nacional. Por tal motivo, los cambios que se suceden en la misma deben ser informados a dicho organismo a los fines de la evaluación y aprobación correspondiente. La reprogramación puede ser consecuencia de los cambios necesarios en el ritmo de ejecución del presupuesto, de modificación aprobado de los créditos presupuestarios anuales y se requiere variar las cuotas del trimestre. En ejecución, los cambios que se suceden en la misma deben ser solicitados al Comité de Coordinación de Programación de la Ejecución de los fines de su evaluación y aprobación correspondiente. Los ingresos públicos son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos de ingresos públicos con la finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un periodo determinado. Su clasificación depende del tipo de análisis o estudio que se desea realizar. Sin embargo, generalmente se utilizan tres clasificaciones que son, de acuerdo a su prioridad. Está agrupado a los ingresos de acuerdo a la frecuencia con que el fisco los percibe. Se clasifica en ordinarios y extraordinarios, siendo los ordinarios aquellos que se recaudan por los tributos, las tasas y otros medios periódicos de financiamiento del Estado. Los ingresos extraordinarios, por exclusión, serían los que no cumplen con este requisito de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario. Son extraordinarios los ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de las operaciones de créditos públicos, de leyes que originan ingresos de carácter habitual, o cuya vigencia no sean de 3 años y de la venta de activos propiedades del Estado. Eso reza en el artículo 14. No obstante, para efectos de la clasificación presupuestaria, deben considerarse también como ingresos extraordinarios las existentes del Tesoro no comprometidos en 31 de diciembre de ejercicio fiscal anterior al vigente, utilizado de acuerdo al artículo 17 de la misma ley que afecta y establece, el cual dice: cuando fuere indispensable para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3
de la presente ley en el presupuesto de ingresos se pueda incluir hasta la mitad de la existencia del tesoro no comprometido y estimado para el 31 de diciembre del año de presentación del proyecto del presupuesto. Esta fuente de financiamiento tendrá carácter de ingreso extraordinario. Económica. Según esta clasificación, los ingresos económicos públicos se clasifican en corriente, recursos de capital y fuente financiera. Los ingresos corrientes son aquellos que preceden de ingresos tributarios, no tributarios y de transferencias recibidas para financiar gastos corrientes. Los recursos de capital son los que se originan por la venta de bienes de uso, muebles e inmuebles. Indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, cobro de préstamos otorgados, disminución de existencia. Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos financieros, uso de disponibilidades, venta de bonos y acción, recuperación de préstamos, etc. Y el incremento de pasivos, obtención de préstamos, incremento de cuentas por pagar, etc. Por sectores de origen, esta clasificación se fundamenta en uno de los aspectos que caracterizan la estructura económica de Venezuela, donde una elevada proporción de productos se realiza en actividades petroleras y de hierro, la cual implica que la mayoría de los ingresos surgen de las operaciones ejecutadas en el exterior. Dicha clasificación es la siguiente. El sistema impositivo es un conjunto de medidas encaminadas directamente a la obtención de ingresos tributarios al país para de esta manera financiar el gasto público, así como también desplazar los recursos de uso privado a los públicos. Se clasifica en impuestos. Es una clase de tributo a las cuales son obligaciones generalmente pecuniarias en favor de acceder a acreedores tributarios regidos por derecho público. Por otra parte, los impuestos son cargos obligatorios que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el Estado. En pocas palabras, sin los impuestos del Estado no podrían funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de la infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, la parte eléctrica, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, el sistema de protección social, desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales, entre otros. Los impuestos se clasifican como impuestos personales, aquellos que se aplican sobre rentas o patrimonios pertenecientes a personas físicas o jurídicas y cuyo gravamen está graduado en función de la capacidad de pago de la misma. Los impuestos directos más usados en los distintos sistemas tributarios son el impuesto de la renta o la ganancia de personas físicas y sociedades. Los impuestos al patrimonio, por ejemplo, en Argentina, bienes personales y ganancias mínimas presuntas, derecho de exportación, impuesto a la transferencia de bienes, al título gratuito, como impuesto indirecto típico, para mencionar algo. Acá en Venezuela el IVA, el impuesto de los consumos específicos, denominados impuestos internos en muchos países, y derechos de importación. El impuesto de productos son aquellos que se aplican sobre rentas, productos o elementos patrimoniales y cuyo gravamen depende de la característica de esos bienes y no del titular de la misma. Los impuestos progresivos y regresivos, una cualidad importante de los sistemas de impuestos es cómo varían a medida que aumentan la base imponible a lo que se aplica el impuesto. Normalmente esta base imponible es algún valor relacionado con el ingreso total, renta o ganancias de un cierto individuo o agente económico. Según la variación de la cuantía porcentual del impuesto, esta se clasifica en impuesto progresivo cuando a mayor ganancia o renta mayor es el porcentaje del impuesto sobre la base. Impuesto regresivo cuando a menor ganancia o menor renta, menor el porcentaje del impuesto que debe pagar sobre el total de la base imponible. Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por razones pragmáticas, ya que requieren menores registros y complejidad para personas con menores negocios. A veces se califica de impuesto progresivo o regresivo a un impuesto cuyo efecto puede ser más favorable o desfavorable sobre las personas de rentas menores, pero este
es un uso informal del término, no admite una definición clara de regresividad o de progresividad. Impuesto directo o imposición directa, es el impuesto que grava directamente la fuente de riqueza, la propiedad o la renta. Son los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, las contribuciones rústicas y urbanas, el impuesto sobre los bienes inmuebles, los impuestos sobre la posesión de vehículos, impuesto de la tenencia o uso de vehículos, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, animales, etc. En sistemas fiscales históricos se daba la capitación, impuestos igual a todos los habitantes, y también eran impuestos directos muchos de los exigidos dentro del complejo sistema fiscal en torno a las rentas feudal, ordinario y extraordinario. Esta distinción se refiere a la periodicidad y perdurabilidad de los impuestos dentro del sistema tributario, que son ordinarios. Los impuestos ordinarios son aquellos que tienen vigencia permanente, es decir, sin límite de tiempo en cuanto a su duración. Extraordinario, aquellos transitorios o de emergencia que tienen un lugar determinado de duración, personales o subjetivos, reales u objetivos. Los personales o subjetivos son impuestos personales aquellos que tienen en cuenta la especial situación de contribuyentes, valorando todos los elementos que integran el concepto de la capacidad contributiva. Por ejemplo, la imposición progresiva sobre la renta global, que tiene en cuenta situaciones como las cargas de familia de origen de la renta, etc. Reales u objetivas. Los impuestos reales, en cambio, consideran en forma exclusiva la riqueza grava con presidencia o la situación personal del contribuyente. Así, por ejemplo, los impuestos a los consumos, al impuesto inmobiliario. Tasa. Una tasa es el tributo cuyo hecho impunible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Las prestaciones de servicio o la realización de actividad en régimen de derecho público que se refieren al efecto o benefician de modo particular al obligado tributo, cuando los servicios o actividades no sean los de solicitud o recepción voluntaria para los obligados, realización del cordón que pasa delante de una vivienda del propietario de dicha vivienda deberá pagar la realización de las obras. No así, por ejemplo, el alumbrado público, ya que lo que se paga por él es el beneficio que brinda y no es la obra. En principio no son obligatorios. Nadie puede ser obligado a utilizar los servicios ni perseguidos porque prescindan de ellos. Aunque el monopolizar el Estado ciertos servicios públicos y que te imponen tasas a sus empleados forzosos como consecuencia del monopolio y la necesidad. Esta forma indirecta de coacción es muy distinta a la coacción legal que presiona para el cobro de impuestos. La contribución especial es una especie tributaria independiente del impuesto y de la tasa, y está constituido por la actividad que el Estado realiza con fines generales, que simultáneamente proporcionan una ventaja particular al contribuyente. El estilo es necesario exclusivamente el refinanciamiento de su actividad. Por otra parte, se puede decir que son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de las obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Las contribuciones especiales tienen su basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son sujetos de la obligación jurídica tributaria aduanera. El sujeto activo figura que asume la posición acreedora de la obligación tributaria y a quien le corresponde el derecho de exigir el pago del tributo debido a la figura del sujeto activo. Recae normalmente sobre el Estado. Sin embargo, la ley puede atribuir la calidad del sujeto activo a otros entes u organismos públicos, tales como los ayuntamientos. Solo la ley puede designar al sujeto activo de la obligación tributaria. El sujeto pasivo es aquel en el cual se verifica el hecho imponible y que debería realizar la prestación tributaria a favor del sujeto activo. Es designado por la ley para ingresar el impuesto. Estos son los sujetos
radicados en el país, quienes pagan por las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Y los sujetos radicados en el exterior pueden que pagaran únicamente por las ganancias obtenidas en el país. Buenas noches.